El Real Madrid sacude Europa con un tremendo fichajazo. ¿Cuántos aficionados del Real Madrid conocían realmente el nombre de Yan Diomandé hace apenas unas semanas? Muy pocos. Y precisamente por eso esta historia puede decir mucho más sobre el futuro del club que muchos fichajes de 100 millones. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy quiero hablar de un movimiento que está despertando muchísimo interés porque refleja una vez más una filosofía que Florentino Pérez lleva perfeccionando desde hace años: encontrar a la próxima gran estrella antes de que todo el mundo descubra que es una estrella. Hay fichajes que generan titulares porque cuestan una fortuna. Y luego están los fichajes que generan respeto porque demuestran que un club sabe mirar más lejos que el resto. Si los rumores terminan convirtiéndose en realidad, creo que Yan Diomandé pertenece precisamente a esa segunda categoría. Pero antes de continuar quiero hacer una aclaración importante. A día de hoy no existe un anuncio oficial del Real Madrid confirmando el fichaje del extremo marfileño. Hay medios que aseguran que la operación está prácticamente cerrada y que el acuerdo con el jugador está muy avanzado, mientras que desde Alemania también aparecen informaciones que invitan a la prudencia y sostienen que todavía faltan pasos importantes para cerrar definitivamente la negociación entre los clubes. Precisamente por eso debemos hablar de un fichaje muy avanzado según parte de la prensa, pero todavía no confirmado oficialmente. Esa diferencia es importante porque aquí analizamos rumores con entusiasmo, pero nunca los presentamos como hechos. Dicho esto, si finalmente se confirma, me parece una noticia fantástica para el Real Madrid. Y os voy a explicar por qué. Vivimos una época en la que muchos aficionados únicamente valoran un futbolista cuando cuesta una cifra astronómica. Parece que si un jugador vale 150 millones automáticamente debe ser extraordinario. Sin embargo, la historia del Real Madrid demuestra exactamente lo contrario. Vinicius llegó siendo un adolescente. Rodrigo también. Fede Valverde no era una superestrella mundial. Camavinga tampoco. Ni siquiera Arda Güler aterrizó en Madrid siendo uno de los jugadores más mediáticos del planeta. Pero el Real Madrid vio algo antes que los demás. Y eso es precisamente lo que diferencia al club más grande del mundo. No ficha únicamente el presente. Ficha el futuro. Y cuando leo los informes sobre Yan Diomandé, encuentro precisamente esa sensación. No estamos hablando de un futbolista completamente hecho. Estamos hablando de un talento con un margen de crecimiento enorme. Un extremo capaz de romper líneas mediante el 1 contra 1. Con velocidad. Con personalidad. Con capacidad para atacar espacios. Y con algo que siempre me gusta muchísimo en un futbolista joven. No parece tener miedo. Porque una cosa es ser rápido. Y otra muy distinta es pedir continuamente el balón cuando todo el estadio te está mirando. Ese tipo de personalidad no se enseña. Se tiene. Y creo sinceramente que Florentino Pérez lleva mucho tiempo dando prioridad precisamente a ese perfil. No busca únicamente futbolistas con calidad. Busca jugadores capaces de soportar la presión del Santiago Bernabéu. Porque vestir esta camiseta no es igual que vestir cualquier otra. Aquí un buen partido no basta. Aquí tienes que demostrar cada fin de semana que perteneces al mejor club del planeta. Y no todos están preparados para convivir con esa exigencia. Ahora bien, hay otro aspecto que me parece todavía más interesante. José Mourinho. Muchos están hablando del posible fichaje. Muy pocos están hablando de cómo puede convertir Mourinho a este futbolista en una auténtica máquina competitiva. Y esa diferencia cambia completamente la conversación. Porque cuando uno analiza los mejores equipos dirigidos por Mourinho descubre un patrón muy claro. Siempre había extremos capaces de desequilibrar. Pero también capaces de trabajar. No bastaba con atacar. Había que defender. No bastaba con regatear. Había que interpretar el partido. Y precisamente por eso me cuesta encontrar un entrenador mejor para acelerar la evolución de un futbolista tan joven. Mourinho no suele regalar minutos. Los obliga a ganárselos. Y cuando un jugador acepta ese desafío normalmente sale mucho más preparado. Por eso creo que este movimiento beneficia tanto al Real Madrid como al propio Diomandé. No llegará a un entorno donde todo esté garantizado. Llegará a un vestuario donde tendrá que competir contra algunos de los mejores futbolistas del mundo. Y esa competencia suele sacar la mejor versión de quienes realmente tienen mentalidad ganadora. Mientras tanto, la repercusión de esta noticia ya empieza a sentirse fuera de España. En Costa de Marfil, muchos medios deportivos siguen con enorme atención cada paso de Diomandé porque representa una de las mayores esperanzas del fútbol marfileño para los próximos años. Ver su nombre relacionado con el Real Madrid provoca un enorme orgullo nacional y muchos aficionados empiezan a imaginarlo siguiendo el camino de otras grandes figuras africanas que triunfaron en Europa. Y en Alemania ocurre algo muy distinto.
Allí el debate gira alrededor de otra pregunta. ¿Está preparado el fútbol alemán para perder tan pronto a un talento que apenas comenzaba a consolidarse? Muchos analistas consideran que su progresión estaba llamando muchísimo la atención y precisamente por eso la posibilidad de verlo marcharse al Real Madrid genera opiniones muy divididas. Eso también dice mucho del nivel del jugador. Cuando dos países viven la noticia con tanta intensidad, es porque estamos hablando de un futbolista que empieza a despertar expectativas muy altas. Y mientras tanto, los rivales observan. No me extrañaría absolutamente nada que en Barcelona algunos empiecen a preguntarse cómo es posible que el Real Madrid vuelva a adelantarse por otro de los grandes talentos jóvenes del mercado. Porque esa película ya la hemos visto demasiadas veces. Mientras unos reaccionan cuando el jugador ya vale una fortuna, Florentino intenta descubrirlo antes. Y esa diferencia explica buena parte del éxito deportivo del Real Madrid durante la última década. Pero todavía queda la pregunta más importante de todas. ¿Está preparado Yan Diomandé para soportar la presión que supone llegar al vestuario más competitivo del mundo? Porque fichar por el Real Madrid es solo el principio. Lo realmente difícil empieza después. Y precisamente ahí aparece un detalle que muy pocos aficionados están comentando, un detalle que puede cambiar completamente el futuro de varios jugadores del ataque madridista y que convierte esta operación en mucho más importante de lo que parece a simple vista. Muchos aficionados creen que el trabajo de un club termina cuando consigue convencer a un jugador para que firme un contrato. Yo siempre he pensado exactamente lo contrario. Ahí es donde empieza la parte verdaderamente difícil. Porque fichar a un talento es importante. Convertirlo en una estrella mundial es otra historia completamente diferente. Y si existe un club que ha demostrado dominar ese proceso durante los últimos años, ese club es el Real Madrid. Por eso, cuanto más reflexiono sobre la posible llegada de Yan Diomandé, más convencido estoy de que esta operación va mucho más allá de incorporar un extremo joven. Estamos hablando de proteger el futuro del equipo. Y esa diferencia es enorme. Porque si observamos cómo se está construyendo este nuevo proyecto, encontramos una idea muy clara. Florentino Pérez no quiere un equipo que domine únicamente esta temporada. Quiere un equipo capaz de dominar Europa durante la próxima década. Eso explica por qué el Real Madrid continúa apostando por futbolistas jóvenes incluso cuando ya tiene una plantilla llena de estrellas. Muchos clubes, después de ganar tanto como ha ganado el Madrid en los últimos años, se conformarían. Pensarían que el trabajo ya está hecho. Florentino piensa exactamente al revés. Cuanto más gana el Real Madrid, más difícil resulta seguir ganando. Y precisamente por eso nunca deja de mirar hacia el futuro. Ahí aparece Yan Diomandé. Porque algunos aficionados se preguntan una cosa completamente lógica. ¿Realmente hace falta otro extremo? Yo respondería con otra pregunta. ¿Hace falta esperar a que un futbolista cueste 150 millones para descubrir que era especial? El Real Madrid lleva años respondiendo que no. Y los resultados hablan por sí solos. Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler. Todos llegaron antes de alcanzar su máximo nivel. Todos crecieron dentro del mejor entorno competitivo del mundo. Y esa estrategia convirtió inversiones importantes en auténticos pilares del equipo. ¿Por qué no podría repetirse la historia? Claro que nadie puede garantizarlo. El fútbol nunca ofrece certezas. Pero sí ofrece probabilidades. Y cuando el departamento de captación del Real Madrid insiste tanto en un futbolista tan joven, cuesta creer que sea fruto de la casualidad. Aquí hay cientos de informes. Meses de seguimiento. Análisis físicos. Análisis tácticos. Evaluaciones psicológicas. Conversaciones. Comparaciones. No se toma una decisión de este tipo viendo únicamente 10 minutos de vídeos en Internet. Por eso confío muchísimo en este modelo de trabajo. Y además existe otro aspecto que me parece apasionante. José Mourinho. Porque muchas veces hablamos del portugués únicamente por su carácter. Yo creo que eso simplifica demasiado su figura. Mourinho siempre ha sido un entrenador extraordinariamente exigente con los jóvenes. Pero también ha sabido potenciar a quienes aceptaban esa exigencia. Si un futbolista entendía el mensaje, crecía. Si pensaba que todo estaba conseguido únicamente por fichar por un gran club, desaparecía. Y sinceramente creo que esa mentalidad puede ser perfecta para un jugador como Yan Diomandé. Porque hablamos de un futbolista con muchísimas condiciones naturales. Velocidad. Desequilibrio. Cambio de ritmo. Capacidad para romper líneas. Pero todavía necesita aprender muchas cosas. Necesita entender cuándo acelerar. Cuándo pausar. Cuándo conservar el balón. Cuándo arriesgar.
Y pocos entrenadores enseñan mejor esos detalles que Mourinho. Ahora bien, toda incorporación genera competencia. Y esa competencia cambia completamente la vida del vestuario. Porque si finalmente Diomandé aterriza en el Santiago Bernabéu, ¿quién pierde espacio? Muchos aficionados piensan únicamente en los titulares. Yo también miro hacia los suplentes. Porque la competencia en las bandas puede aumentar muchísimo. Habrá más exigencia en cada entrenamiento. Más intensidad. Más necesidad de demostrar. Y eso termina beneficiando al equipo entero. Un futbolista cómodo deja de crecer. Un futbolista que siente cada día la presión de mantener su sitio normalmente mejora. Esa ha sido siempre una de las grandes fortalezas del Real Madrid. Aquí nadie tiene garantizada la titularidad por el nombre que lleva en la camiseta. Todos deben demostrar continuamente que merecen seguir jugando. Eso explica por qué este escudo pesa tanto. Y mientras tanto, fuera de España continúa creciendo el interés por esta historia. En Costa de Marfil, muchos jóvenes futbolistas siguen este posible movimiento con enorme ilusión. Porque no sería únicamente el éxito de Yan Diomandé. Sería también una demostración de que el talento africano sigue encontrando espacio en el club más grande del mundo. Eso inspira. Eso cambia mentalidades. Eso provoca que miles de niños vuelvan a creer que llegar al Real Madrid no es un sueño imposible. Mientras tanto, en Alemania el debate adopta un tono completamente diferente. Muchos periodistas destacan que el fútbol alemán podría perder demasiado pronto a uno de los extremos con mayor capacidad de crecimiento de toda la competición. Y eso demuestra otra realidad. Cuando un futbolista genera preocupación en la liga donde juega, es porque realmente está haciendo las cosas muy bien. Mientras tanto, los rivales observan con cierta resignación. Porque empieza a convertirse en una costumbre. El Real Madrid detecta un talento. Trabaja con discreción. Y cuando el resto reacciona, muchas veces ya es demasiado tarde. Imagino perfectamente algunas conversaciones entre aficionados rivales. ¿Quién era este chico? ¿Cómo no lo vimos antes? Otra vez el Madrid. Y sinceramente, no me molestaría escuchar esas preguntas una vez más. Porque significaría que Florentino Pérez sigue un paso por delante. Sin embargo, todavía queda una cuestión que puede ser incluso más importante que el propio fichaje. Porque si Yan Diomandé termina vistiendo la camiseta blanca, quizá no sea únicamente por lo que puede aportar desde el primer día. Quizá el verdadero plan del Real Madrid sea mucho más ambicioso. Un plan que explicaría por qué Florentino sigue apostando por jóvenes talentos incluso cuando la plantilla ya parece estar llena de estrellas. Y esa visión de futuro es precisamente la que quiero analizar en la última parte, porque creo que ahí se encuentra la verdadera grandeza de esta posible operación. Y quizá ahí es donde se encuentra la diferencia más grande entre el Real Madrid y la mayoría de los clubes del mundo. Muchos equipos construyen pensando en el próximo mercado. Florentino Pérez lleva años construyendo pensando en la próxima generación. Cuando uno observa únicamente un posible fichaje como el de Yan Diomandé, puede pensar que se trata simplemente de incorporar otro extremo joven al proyecto. Pero cuando amplías la mirada y analizas la estrategia completa del club, entiendes que este movimiento encaja perfectamente en una filosofía que ha convertido al Real Madrid en la referencia del fútbol europeo. Porque este club no espera a que un jugador se convierta en una superestrella para intentar ficharlo. Intenta descubrirlo antes. Y esa diferencia vale millones. No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos. Vinicius llegó siendo un adolescente lleno de talento, pero también de dudas. Muchos decían que no definía bien. Que tomaba malas decisiones. Que nunca justificaría la inversión. Hoy hablamos de uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Con Fede Valverde ocurrió algo parecido. Camavinga también llegó siendo muy joven. Arda Güler aterrizó rodeado de expectativas, pero todavía necesitaba desarrollarse. Todos ellos tienen algo en común. El Real Madrid vio antes que nadie el futbolista que podían llegar a ser. Y esa capacidad para anticiparse es una de las mayores virtudes de Florentino Pérez. Por eso me entusiasma tanto este posible fichaje. No porque piense que Yan Diomandé vaya a ser titular desde el primer día. Eso sería una enorme injusticia para los jugadores que ya han demostrado su nivel. Me entusiasma porque representa una inversión en el futuro. Una apuesta inteligente. Una decisión tomada con calma. Y no una reacción desesperada al mercado. Esa diferencia también explica por qué el Real Madrid rara vez entra en subastas absurdas. El club tiene claro cuándo merece la pena competir por un jugador, y cuándo es mejor retirarse. Eso también es saber gestionar una institución de esta dimensión. Ahora imaginemos que todo termina saliendo bien.
Que Yan Diomandé continúa creciendo. Que Mourinho consigue acelerar su evolución. Que aprende tácticamente. Que mejora físicamente. Que gana confianza. Dentro de 2 o 3 temporadas quizá ya no estemos hablando de una joven promesa. Quizá estemos hablando de uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol europeo. Y entonces volveremos a escuchar la misma frase de siempre. ¿Cómo volvió a descubrirlo antes que nadie el Real Madrid? Porque eso ya ha ocurrido demasiadas veces para pensar que es casualidad. También me parece muy interesante observar la repercusión internacional que puede tener una operación de este tipo. En Costa de Marfil la ilusión sigue creciendo. Para muchos aficionados marfileños, Yan Diomandé representa el presente y el futuro de su selección. Verlo relacionado con el Real Madrid no solo sería motivo de orgullo nacional. También supondría una enorme inspiración para miles de jóvenes futbolistas africanos que sueñan con llegar algún día al Santiago Bernabéu. Y ese impacto trasciende completamente el aspecto deportivo. Porque el Real Madrid siempre ha sido mucho más que un club. Ha sido un destino. Un sueño. Una referencia mundial. Mientras tanto, en Alemania la conversación continúa siendo muy diferente. Muchos analistas consideran que perder a un futbolista con semejante potencial sería una noticia importante para la Bundesliga. Y eso vuelve a demostrar algo muy significativo. Cuando un campeonato importante lamenta la posible salida de un jugador tan joven, es porque realmente cree en su talento. Y si además ese jugador termina marchándose al Real Madrid, la sensación general suele ser la misma. El Madrid ha vuelto a adelantarse. Y permíteme una pequeña provocación para terminar. Imagino perfectamente la frustración de algunos rivales si esta operación acaba confirmándose. Mientras unos clubes siguen presumiendo cada verano de operaciones mediáticas y de grandes presentaciones, el Real Madrid continúa trabajando con una idea muy distinta. No se trata únicamente de fichar nombres. Se trata de construir el próximo equipo campeón de Europa. Y ahí es donde, en mi opinión, Florentino Pérez vuelve a marcar diferencias. Porque mientras algunos todavía discuten quién fue el mejor jugador de la temporada pasada, él ya está pensando en quién puede dominar las próximas 10. Esa mentalidad explica por qué el Real Madrid sigue siendo la referencia del fútbol mundial. No por reaccionar, sino por anticiparse. Y precisamente por eso creo que Yan Diomandé merece toda nuestra atención. No porque hoy sea una estrella consolidada, sino porque reúne muchas de las condiciones que el Real Madrid busca cuando quiere formar a la próxima gran figura del fútbol europeo. Eso sí, quiero terminar recordando algo que considero fundamental. Hasta que el club no haga un anuncio oficial, debemos seguir hablando de una operación basada en informaciones periodísticas y rumores del mercado. Todo apunta a que el Real Madrid está muy bien posicionado y que existe un optimismo importante alrededor de la negociación, pero todavía debemos esperar a que todas las partes den el paso definitivo. Y cuando llegue ese momento, si finalmente llega, estoy convencido de que entenderemos mucho mejor por qué Florentino Pérez volvió a apostar por el talento antes que por la fama. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Yan Diomandé puede convertirse en la próxima gran estrella del Real Madrid? ¿O pensáis que todavía necesita varios años antes de estar preparado para un desafío de esta magnitud? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque me interesa muchísimo conocer cómo ve el madridismo esta posible incorporación. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like y suscribíos al Madridista, donde cada día analizamos la actualidad del mejor club del mundo con la pasión, la exigencia y la ambición que merece este escudo. Y antes de marcharos, decidme desde qué ciudad y desde qué país estáis viendo este vídeo. Siempre es un orgullo comprobar cómo el madridismo une a aficionados de todos los rincones del mundo. Ahora haced clic en el vídeo que está apareciendo en vuestra pantalla, porque allí seguimos hablando del próximo movimiento que puede cambiar el futuro del Real Madrid.